Hoy, pues deseo abrir mi corazón, pues ante toda la audiencia de Paternoster y todos los que se quieran, pues juntar a esta audiencia, ¿verdad? Todas las personas que quieran formar parte de Paternoster. Yo he tenido un encuentro sobrenatural con Padre Pío de Pietrelcina y quiero contar aquí mi testimonio. Un testimonio que yo creo que puede ayudar a las personas y por eso pues es el motivo de que dé este testimonio en el canal. Pero antes de comenzar todo, quisiera comenzar pues pidiendo la intercesión de Padre Pío de Pietrelcina, pues mediante una oración pues para pedir su intercesión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado Padre Pío, testigo de fe y de amor, admiramos tu vida como fraile capuchino, como sacerdote y como testigo fiel de Cristo. El dolor marcó tu vida y te llamamos un crucificado sin cruz. El amor te llevó a preocuparte por los enfermos, a atraer a los pecadores, a vivir profundamente el misterio de la Eucaristía y del perdón. Fuiste un poderoso intercesor ante Dios en tu vida y sigues ahora en el cielo haciendo bien e intercediendo por nosotros. Queremos contar con tu ayuda. Ruega por nosotros. Lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pues bien, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar? Voy a contar mi testimonio en este video, ¿no? Pero también pues quiero mostrar que mi testimonio, no sé si se ve, aquí lo ven. Este es el testimonio completo que está en un libro que yo mismo he escrito y es una experiencia mía propia. No son experiencias que yo he ido pues juntando de una persona, de otra y de otra, ¿no? Sino que es un testimonio completamente mío. La persona que desee pues adquirir ese libro lo puede hacer pues mediante un enlace que encontraréis aquí debajo, un libro que escribí con muchísimo cariño. Pues bien, ¿quién es Padre Pío? Padre Pío, para quienes no lo sepan, si aterrizaste hoy de Júpiter, pues quizás no lo sepas. Padre Pío fue un sacerdote capuchino, un fraile capuchino, en el cual Dios le regaló prácticamente todos los dones del Espíritu Santo. El don de bilocación, de profecía, de sanación, de xenoglosia, perfume sobrenatural, leía las conciencias, etcétera, etcétera, etcétera. Estuvo 50 años con los estigmas del Señor. Un santo que, según dicen muchos, en Italia es más famoso que Cristiano Ronaldo. O sea, ya nos podemos hacer una idea, pues, de la dimensión de este santo. Y es un santo que no vivió en la Edad Media, siglo X, XII. No, no. Es un santo que nos dejó o falleció en el año 1968. O sea, 11 años antes de yo nacer. O sea, es un santo, pues, de antes de ayer. Y es uno de esos santos de los que de vez en cuando Dios nos envía para sacudir las conciencias del mundo. Para que el mundo se dé cuenta de que Dios no se olvida de su criatura. Padre Pío, un campeón de la santidad, el cual pues salvó muchísimas almas. Pues después de esta pequeñísima presentación de Padre Pío, porque si queréis saber más de ese testimonio y más
más amplio, pues ya sabéis, este libro se encuentra disponible en Amazon y tenéis el enlace aquí debajo. Pues José Manuel, yo, mi persona, nació en Málaga, fui bautizado en Málaga, hice mi primera comunión en la parroquia San Pío X en Málaga y mi vida de fe quedó hasta ahí. Y las clases de religión que se daban en el colegio. Pero hasta ahí. Yo siempre he tenido pues una parte espiritual bastante arraigada. Siempre he tenido pues mis inquietudes religiosas, aunque esas inquietudes pues las colmaba pues mediante literatura pues que no era afín a nuestra fe. Yo, por ejemplo, era una persona que estaba muy preocupado y tenía mucho miedo de la muerte, ¿verdad? En ese momento o en ese evento natural que todos vamos a pasar. Yo era ver en la televisión, por ejemplo, un funeral y yo tenía terror, pánico. Y leía diferentes libros sobre experiencias cercanas a la muerte, como el libro que hay después de la muerte de Raymond Moody, un libro que bestseller, ¿verdad? Eh, un libro internacionalmente conocido. Y eso a mí me daba un rayito de esperanza, porque yo veía que después de la muerte, pues la gente seguía existiendo. La muerte no era el final. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esto estaba buscando respuestas a esas inquietudes, no en la fe, no en la religión, no en la iglesia, no en Cristo, sino que lo buscaba pues a través de la ciencia. Yo sabía que existía un Dios, pero yo no sabía ni conocía a ese Dios, a pesar de haber hecho mi primera comunión, haber sido bautizado y haber nacido en una familia católica. Pues José Manuel, después de hacer la comunión con 8 años, muy joven, ¿verdad? Muy niño, pues vivió de una manera muy apacible. Yo no tengo un testimonio del que podamos decir rocambolesco ni ruinoso, ¿verdad? Hay personas que dicen haber estado metido en montones de cosas, ¿verdad? Yo no. Yo he sido una persona que siempre he sido muy de mi casa y me gustaba ser de casa. Y hoy aún soy una persona muy de casa. Me gusta salir muy poquito, pero bien seleccionado, ¿verdad? No vale de nada salir mucho y que no sean salidas de provecho. Y entonces José Manuel, después de hacer la primera comunión, yo tenía como unos 11 años. Repito que este testimonio está mucho más amplio en el libro. Vamos a hacer un pequeño resumen. José Manuel, con 11 años, pues una buena noche, y aquí empieza lo fuerte, pues yo dormía plácidamente en nuestra habitación, pues dormíamos yo y mis otros 2 hermanos. Somos 3 hermanos, yo soy el mayor. Pues bien, yo me desperté una buena noche, no sé qué hora sería, sinceramente no puedo decir a qué hora, pero estábamos todos durmiendo y ya llevábamos buen rato durmiendo. Y yo me desperté y vi en lo que es el rellano de la habitación, en la parte derecha estaban las camas de mis hermanos, a la izquierda había un armario y en medio, adivinen quién, vi a Padre Pío de Pietrelcina, pero yo no lo iba a reconocer aún. Yo vi a un fraile, el busto de un fraile, de cintura para arriba,
le vi este cordel famoso que llevan los franciscanos, incluso la capucha, ¿no? Iba con una indumentaria, pues claramente franciscana. Y ese señor, que yo no reconocía aún, con barba. Me miraba serio. Fue un encuentro, ¿no? Visual. Él me miraba, yo le miraba. Si me preguntáis, José Manuel, ¿sentiste miedo? No sentí miedo. Simplemente vi a ese fraile desconocido hasta la fecha y de cintura para arriba veía ese busto, ¿verdad? Del fraile, pero de cintura para abajo yo veía como nubes o humo o humo. Pero repito, no sabía quién era esa persona. Y después de ver eso, no me acuerdo, pero seguí durmiendo plácidamente. Por la mañana me desperté y hablé con mi madre. Digo, mamá, yo he visto anoche un fraile aquí en mi habitación. Pero ¿qué pasa? Yo tenía 11 años. ¿Y qué va a pensar un padre que le dice eso? Pues le quita hierro al asunto. No le hace mucho caso. Fuimos a casa de mi abuela, mi madre se lo comentó a una tía mía, a mi abuela, todo eso. Y yo recuerdo que mi tía, hermana de mi madre, pues le dijo, pues lleva a tu hijo a tal sitio. A tal sitio era un brujo. No era a la iglesia, no era a hablar con ningún sacerdote, pero no hicimos nada más. Simplemente lo propuso y no se fue a ningún lado, ¿verdad? Simplemente quedó así, eh, se ignoró por completo esa experiencia que yo tuve. Pues bien, pues José Manuel, desde los 11 años hasta casi los 30, después de nacer mi hijo, en el 2009, después del fallecimiento de mi abuela, en 2010, pero ya en 2009, yo ya tenía una búsqueda de Dios bastante intensa. No iba a ninguna iglesia, ni protestante, ni católica, sino que era una búsqueda mía, personal, de Dios, mediante la lectura de la Biblia. Yo la Biblia era mi compañera fiel. Antes de dormir, al despertar, e incluso, permítanme que les diga, incluso en el baño. Yo la Biblia no la soltaba absolutamente para nada. Me entusiasmaba. Mientras más leía, más quería saber, porque yo tenía un hambre enorme de Dios. Enorme. Pues bien, yo, aunque este testimonio sea un poco, va un poquito emparejado a lo que es mi testimonio de conversión. Yo estuve en una iglesia pentecostal y estuve pues allí sirviendo y yo me encontraba bien, muy bien, pero después, más tarde, me di cuenta de que Cristo, o sea, Dios, tenía una iglesia y después de mis investigaciones, pues yo quise pertenecer a esa iglesia fundada por Dios mismo. Ya no me servía esa iglesia pentecostal, aunque yo allí estaba muy bien, cantaba en el coro, iba por los hospitales a predicar y me sentía muy bien, ¿no? Yo sentía que yo servía a Dios, ¿verdad? Y me sentía muy bien integrado, pero yo tenía que dar al garete todo, porque yo no podría estar en una iglesia que no fuera la de Dios, y sí estar en la iglesia fundada por un hombre. Sería una manera de traicionar a Dios. Dios dejó una iglesia, en la iglesia católica, pues yo decidí marcharme a la iglesia católica. Pues un buen día, no me preguntéis cómo, pues yo a través del internet
año 2010 o así, 2010, pues comienzo a buscar información, ¿no? Sobre la Biblia, en YouTube, videos, ¿no? Predicaciones. Y pasaron por mis manos, pues, predicaciones de Fernando Casanova, su testimonio, precioso. Las charlas de ese gran apologista y amigo Frank Morera, que es donde yo descubrí a los padres de la iglesia, que más tarde, pues, me hizo, pues, recapacitar y marcharme de esa iglesia pentecostal. Y en esas búsquedas en YouTube llegó a mí una película, la película de Padre Pío, una película que dura 3 horas y 20 minutos. Y comencé a verla y me cautivaba esa película. Esa película, a pesar de su duración, se me hacía cortísima. Pero yo a quien veía era un actor, Sergio Castellito. Entonces, pues busqué en internet Padre Pío de Pietrelcina y lo busqué y me asombré cuando vi esas imágenes de Padre Pío, esas fotografías de Padre Pío, las reales, no la del actor, las reales. Y mi vida se conmovió, se conmovió. Pude ver a ese fraile que a mí me visitó unos 19 años antes. Perdónenme que me emocione. Reconocí a ese fraile y yo me decía a mí mismo, tú eres quien me visitó. Pero yo aún era muy incrédulo. Digo, puedo estar equivocado, puedo estar equivocado. Pudo haber sido, pues, una visión mía, un mal juego que me hizo la mente. Quizás no fue él. Quizás mi mente me jugó una mala pasada. Pero yo estoy viéndolo y es él. Busqué mucha información de él, su celo por las almas, la confesión. Yo me enamoré de la confesión gracias a Padre Pío, no por ningún sacerdote que me haya predicado o me haya enseñado en qué consiste el sacramento, sino por Padre Pío, porque los pecadores iban en su búsqueda y se convertían. Y yo quería ser como uno de esos sinvergüenzas, como uno de esos pecadores que iban a ver a Padre Pío, a San Giovanni Rotondo. Yo quería ser como ellos, que después de pasar una vida alejado de Dios, yo quería estar de nuevo a cuentas con Dios y quería amar a Dios sobre todas las cosas. Y comencé a devorar todo tipo de material de Padre Pío. No hay un libro de Padre Pío en español que no me haya leído. Historias, anécdotas, sus oraciones. No se me nota mucho, ¿verdad? De que es mi santo de mayor devoción, ¿verdad? Yo creo que no se me nota mucho. Es mi santo, al cual tengo mayor devoción y mayor cariño. Pues bien, yo tenía siempre esa duda, y siempre esa duda pues estaba en mi corazón, que podría haber sido pues una mala pasada. Entonces, un buen día, pues hablé en oración con Dios, porque la oración es un diálogo, no es un monólogo,
Es un diálogo con Dios. Y me puse en oración e incluso reté a Dios. Pero así, de buen rollito. Y le dije, Señor, yo he tenido esta experiencia, o creo haberlo tenido, o creo haberla tenido. Necesito una prueba de, de que esa experiencia fue real. No puedo vivir, hermanos. Se me puso en el corazón una inquietud enorme. Yo necesitaba saber, era una necesidad vital. Yo necesitaba saber si aquello que yo viví fue real o no. Señor, necesito saber que eso es real o fue una mala pasada. Si fue real, necesito que me des una señal, solamente una, solo. Hice esa oración y el Señor aceptó mi reto. Lo aceptó de muy, pero que muy buena gana. Y Dios me aceptó el reto. ¿Y de qué manera? Ignorante de mí. Pues bien, después de 2 o 3 semanas, recibí una respuesta totalmente apabullante. Yo pedí una prueba, ¿no? Muy bien, pues Dios me la va a dar. Y me la dio. Pues yo iba todos los domingos a la parroquia del Pilar, en Málaga, y a mí siempre me gustaba, pues, y me gusta, ¿no? Pues, de ir el primero, o de los primeros, ¿no? La misa era a las 12, pero, pues, se abría las puertas a las 11:30. Y yo, pues, ese día, ese domingo, pues, entré en la parroquia, hice mi genuflexión, me dirigí a la mesa donde están los anuncios y también dejan la revista diocesana. Pero me doy cuenta de que en esa mesa hay un libro y a mí si algo me gustan son los libros. Me encantan los libros. Más que en libros digitales que no ocupan espacio, lo puedes llevar en tu celular, en tu teléfono, en tu tablet. Pero a mí me gusta el libro físico, libro. Y me percaté que había un libro. Y me di cuenta, le eché un ojo y adivinen de qué era el libro. El libro era sobre Padre Pío. Se lo muestro. Este libro. Este libro. Ese libro vio la luz un mes después de fallecer Padre Pío de Pietrelcina y está escrito por un sacerdote capuchino, el padre Rafael de Antequera. Rafael de Antequera. Y yo me quedé entusiasmado. Imagínense, un libro de mi santo favorito. Me lo llevé a casa, me lo llevé, me lo cogí porque allí la gente dejaba en ese libro o material religioso para que otras personas se lo lleven a casa. Si yo tengo un libro religioso, antes de tirarlo, pues lo dejo en esa mesita y cualquier hermano que llega y lo ve y le apetece leerlo, lo toma, como lo hice yo. Porque yo sé que después me vendrán algunos y dirán, José Manuel, puede ser que alguien lo dejó olvidado y tú lo cogiste sin permiso. No, no, esa mesa, o como en cualquier parroquia, al menos aquí en Málaga,
pues hay un lugarcito para las revistas diocesanas y las personas pues dejan artículos religiosos para que otros hermanos, pues si les interesa, lo tomen. Punto. Pues bien, terminó la misa, me fui entusiasmado para casa y adivinen qué hice. Me puse a devorarme ese libro. Me puse a devorarme ese libro. Y me encerré en mi habitación. Me encerré en mi habitación y comencé a leer. A leer, a leer, a leer. Me lo estaba devorando. Pero llegué a una parte de ese libro que me dejó helado. Porque allí estaba la prueba que me dio el Señor. Ahí estaba la prueba que me dio el Señor. En este libro contiene una experiencia de una chica enferma que tuvo la misma experiencia que yo. Una chica postrada en cama, enfermita, y Padre Pío, en bilocación, fue a verla. Y adivinen de qué guisa. Esa señorita, y el padre Antequera, lo recoge en el libro, esa chica vio a Padre Pío, solamente vio el busto y, según dice el libro, de cintura para abajo eran nubecillas. O sea, vio lo mismo que yo. Vio lo mismo que yo. El busto de Padre Pío mirándola y de cintura para abajo, nubecillas. Entonces, ¿sabe qué ocurrió? Me puse como loco de alegría. Yo no sé si ustedes han visto, seguro que sí, cuando un futbolista pues marca un gol en una final importante, la Champions, Eurocopa, un mundial de fútbol, y se vuelve eufórico, pues de esa misma manera me puse yo. Me puse loco, porque esa petición que yo le hice a Dios no tardó apenas en responderme el Señor. Apenas 2, 3 semanas. Y Dios me confirmó que la experiencia que yo tuve con 11 años fue real. La misma experiencia que yo tuve, la tuvo esa chica, esa muchacha. ¿Y cómo se te queda el cuerpo? Cuando Dios te dice, incrédulo, necesitas pruebas. Lo viste y aún así no creíste. Pues ahí tienes la prueba. Me quedé loco. Me quedé absolutamente anonadado por el amor de Dios. Y mi devoción a Padre Pío, pues imagínense, niveles astronómicos. Pero la cosa no queda ahí. Y también lo cuento en mi libro. Es que Padre Pío me ha acompañado siempre. Lo voy a contar. Lo voy a contar. En 2020, mi padre sufre un aneurisma cerebral. Lo voy a contar muy resumido. Si queréis saber más, pues ahí tenéis el libro. Mi padre, pues, sufre un aneurisma cerebral y el pronóstico del cirujano es el peor. Literalmente, el cirujano dijo lo siguiente. Estábamos mi madre, mi hermano Daniel y yo. Mi hermano pequeño aún no había venido. Estaba de camino, pero no había venido. Estábamos en el área hospitalaria y estábamos en la sala de espera
Y entonces, pues, llamaron a los familiares de mi padre y acudimos al mostrador para ver qué pasaba, ¿no? Entonces dijo, mira, esperen aquí a un ladito, que ahora viene el cirujano y va a hablar con ustedes. Digo, vale, de acuerdo. Y vino el cirujano y dijo de manera literal, prepárense para lo peor. En otras palabras, su marido, señora, su padre, señor José, señor Daniel, está por morir. Mi madre llorando, mi hermano Dani llorando, yo totalmente compungido, pero había algo que me diferenciaba a mí de mi madre y de mi hermano, que es la fe, es la fe. Levanto la cabeza y veo un cartel que dice, la capilla hacia este lado. Ahora vengo, le dije a mi madre y a mi hermano. Fui a toda prisa a la capilla, delante del sagrario. Antes de ir al sagrario, me lo he saltado, escribí a mis hermanos en los grupos de oración a los que pertenezco en WhatsApp y a todos los hermanos con los cuales tengo más confianza. Y les dije, hermanos, por favor, rueguen por mi padre, rueguen, porque mi padre está en peligro de muerte. El cirujano ha dicho esto y esto y esto. Entonces pues, fue el momento que fui al sagrario y me arrodillé delante del Señor. Me derramé. Ustedes veían a una persona destruida, golpeada por la vida, pero con fe. Con fe en aquel que todo lo puede. Y yo, como soy un sinvergüenza, soy un pecador. No, no te sorprendas. Todo lo que me estáis viendo, también sois pecadores. Dice la Biblia que si alguien dice que no tiene pecado, es un mentiroso. Todos somos pecadores. Entonces me encomendé al Señor y me acordé de mi viejo amigo, Padre Pío de Pietrelcina. Incluso en una imagen del celular coloqué una fotografía de mi padre y junto a mi padre una imagen de Padre Pío de Pietrelcina. Pues bien, mi padre fue operado en ese mismo instante porque el cirujano decía que tenía que actuar ya, que que necesitaba el permiso de los familiares, o sea, de mi madre y de nosotros, ¿no? Sus hijos, para que fuera intervenido de manera urgente. Mi padre, pues, fue operado y estuvo un mes hospitalizado. Mi padre, pues, perdió muchísimo peso, muchísimo. Además, eran por estas fechas, en verano, cama empapada de sudor, recién operado, con bastante morfina. Y eso, pues, hacía a mi padre, pues, que a veces dijera muchísimos disparates, ¿no? Había veces que se quería marchar del hospital. Yo me quedaba con él por las noches y yo pedía a Padre Pío, pues, que mi padre sanara. Ustedes diréis, a ver, José Manuel, ¿qué ocurrió? Dinos ya. Pues bien, mi padre a día de hoy, pues, está curado. Simplemente toma medicaciones para controlar la tensión,
porque tiene siempre la tensión alta. Y mi padre, pues, no le ha quedado ningún tipo de secuela, porque yo he leído sobre ese tipo de accidentes cerebrales en el cual, pues, a las personas se le puede ver afectada el habla, las movilidades, ¿no? La movilidad de las extremidades, de los brazos, que queda la persona bastante maltrecha. Y fíjense, de un pronóstico prácticamente de nos lo jugamos todo, prepárense para lo peor, a que mi padre, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, no le quedó ningún tipo de secuela. Bendito sea nuestro Señor. Después que no me digan que en la Iglesia Católica no ocurren milagros, que me lo digan a mí, que me lo digan a mí. Mi padre es un milagro viviente y no lo sabe. Mi padre no sabe que desde ese día, todos los años que viva, va a ser un regalo para él, porque podría haber fallecido en ese momento. Yo no sé si yo no hubiera pedido a Dios por mi padre, si yo no hubiera pedido la intercesión de Padre Pío, si mi padre hoy seguiría vivo. No lo sé. Tampoco me interesa. Me interesa lo que ocurrió, que Dios actuó mediante la intercesión de Padre Pío de Pietrelcina. Eso es lo único que sé. Ya después mi padre, cuando ya se recuperó, se le dio el alta. Actualmente tiene que ir una vez cada 3 o cada 6 meses, pues, al médico, ¿verdad? Para que le hagan controles, le hagan chequeos, ¿no? Para ver la medicación, cómo va, si se la suben, si se la bajan, ¿no? Todo todo ese trabajo que hace un neurólogo. Y en una ocasión que yo fui a visitar a mi padre, en el celular tenía esa imagen que le acabo de decir hace un momentito. La imagen de mi padre y de Padre Pío de Pietrelcina junto a él. Y yo, pues como a veces pues voy distraído y dejo el teléfono encendido. Y mi padre vio el, la imagen que yo tenía puesta. Y se veía él y Padre Pío de Pietrelcina y me dijo, ¿qué foto es esa? Y yo le dije, pues, es Padre Pío de Pietrelcina. Me miró así medio sonriendo y yo le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué me preguntas? No me dijo más nada. No me dijo más nada. A veces un silencio dice más que muchas palabras. Mi padre sabe lo que yo he rezado por él y lo que he sufrido por él. No solamente por haberme quedado todas las noches en el hospital junto a él, como su ángel de la guarda, para que mi padre estuviera bien atendido, porque mi padre, pues, no se valía por sí mismo y los médicos a veces hay que estar un poquito encima de ellos para que el paciente esté bien. Si se ensucia, para que vengan a limpiarlo, si suda, para que le cambien las sábanas y todo ese tipo de cuidados, ¿no? Que hay que tener con una persona que se encuentra hospitalizada y que no se vale por ella misma. Pues, hermano, yo espero que este testimonio sirva, en primer lugar, para dar gloria a Dios, aquel que todo lo puede. Eso lo dijo el arcángel Gabriel, el Dios de lo imposible.
Creo en Dios, creo en su poder, creo en su inmensa misericordia y a pesar de que soy digno de nada, Dios me regaló mi Padre, pues los años que le dé. No sé cuántos años le va a dar, porque el Señor es el dueño de la vida y de la muerte. Y eso me ayudó muchísimo, pues, a amar más a Dios. No es que no lo amara, pero cuando tú recibes ese regalo por parte de Dios y esa intercesión, ¿no? Esa sonrisa que me imagino que tendría Padre Pío de Pietrelcina, eso te muestra más para decirme, te he echado una mano. Yo me considero hijo espiritual de Padre Pío de Pietrelcina y le pido muchísimo que interceda siempre por mí, para que mi fe no decaiga, para que me proteja a mí, para que proteja a mi familia, para que interceda por mis seres queridos, para que en el momento que a mí me toque partir de esta vida, pues venga a recibirme, que me lleve de la mano Él de un lado y María Santísima por otro. Así es como me gustaría a mí, hermanos, comparecer ante el tribunal de Cristo. En un lado, tener a Padre Pío de Pietrelcina y el otro, a la Madre de Dios. Ojalá Dios pues me permita esa, esa gracia, el estar junto a Padre Pío y María Santísima en ese juicio particular por el que todos vamos a pasar. Pues, si te gustó ese testimonio, dale like, compártelo. Si eres nuevo, pues suscríbete. Y si quieres tener ese testimonio completo en el cual cuento un montón de cosas, esto que acabo de contar, pues es muy poquito, es un resumen muy cortito, pues tenéis mi libro que está disponible aquí. Y mi libro se titula Mi encuentro con Padre Pío. Dios te guarde, Dios te bendiga.